Muy, pero muy buenas noches. Qué bueno que podamos estar haciendo esta nueva edición de Agentes del Reino. Gracias a todos nuestros amigos que ya estaban activos y que pronto se incorporarán a la transmisión, y estamos con mucha expectativa por la conexión con el pastor Valerini. Qué bueno que ya se están allí uniendo en este momento. Claudia ya solicita entrar nuestro querido Gabriel, así que vamos a hacer los puntos necesarios, a ver si nos podemos encontrar después de tanto tiempo que no nos encontrábamos, por lo menos por los medios estos. Gabriel, querido, ¿cuántos libros que tenés atrás? ¿Te los leíste todos? Todos, y algunos varias veces. Pastor Bienvenido, querido, Gaby, bienvenido, muchas gracias, qué gracias, una alegría alegría. saludarte después de tanto tiempo, Es verdad, gusto tanto charlar con tiempo. vos, Néstor. Bueno, qué bueno que podamos en estos días tan difíciles, tan complicados, seguir teniendo la esperanza que mantenemos en Jesús. Así que bueno, antes que nada, para que no después no me olvide, tengo a mi izquierda a Nelly, tengo a mi izquierda a Rubén, que está tomándose unos días aquí en Bahía Blanca. Ayer fue su cumpleaños, entonces Sí, le mandé saludos a lo Rubiño y pasamos en familia. Sí, cariños a sí. Nelly también, ¿eh? Bueno, gracias por los saludos. Y bueno, estamos aquí. Y mi hijo me pregunta algo que no sé si es lo más correcto o lo políticamente correcto. Va a preguntarte: ¿de qué cuadro sos vos, Gabriel? Mirá, nací en una casa de independiente, eran todos diablos rojos. Ah, bueno, eso ya es difícil, para poder Década, asimilar. década del 70, Pavoni, Bertoni, Sí, Bochini, una época sí, de gloria sí. del Rey de Copas, pero la verdad es que fútbol es una palabra que no existe en mi Nada, vida. ¿no? Nada. Seguro. Y bueno. No, te digo porque estos días son tan particulares de la Copa Libertadores y estos partidos que uno ve por televisión sin público, con efectos de tipo de sonidos, son unas cosas tan raras, pero bueno, parece que esto de que el mundo debe continuar se hace de esa manera y de esa forma. Bueno, ¿cómo está Cecilia? ¿Cómo están tus hijos, Gaby? Bien, gracias a Dios terminando una etapa, Luchi recibiéndose ahora con la licenciatura en nutrición, terminando un ciclo. Qué bueno. Y el más chiquito, Mateo, terminando cuarto año, pasó a quinto, así que lindo, bien, bien, bien. Qué bueno. Qué bueno es que la familia también, que es obviamente el marco de contención más inmediato que tenemos y que ocupa un lugar de privilegio en el amor. El primero es al Señor, pero el segundo marco es la familia. Te ocupe ese lugar también tan importante y te pueda también contener a vos, especialmente en estos días que no son nada fáciles. Para nuestros amigos que se están uniendo a esta transmisión, bueno, el pastor Gabriel Barilini es multifacético. Yo lo conozco desde hace muchos años, cuando él colaboraba en el equipo pastoral de la Congregación Bautista del Rey Jesús. Él estuvo también colaborando con una iglesia, a ver, ayúdame, que era una iglesia de tipo Taiwanesa, taiwanesa, ¿viste? Que 12 era años, 12 12 años años, 12 en años. esa congregación, y durante mucho tiempo, que ahí donde tuvimos más afinidad, porque yo tuve la honra, él me honró visitando esa congregación varias veces, allí en Capital Federal, en la iglesia Vida y Esperanza de la zona de Vélez Arfield, Floresta, era por esa zona, la iglesia de Vélez. Y bueno, ocurrió algo que no ocurre todos los días con los pastores, con los colegas. De ahí lo conocí, tuvimos muchos congresos juntos. Y aquí voy a decir algo que sé que va a impactar en la moral de muchos creyentes. Yo dormí junto con el pastor Gabriel Valerini, claro, en camas separadas. Era en un congreso que fuimos a parar los dos al mismo, ¿te acordás, Gabriel, no? Sí, En el claro. mismo, bueno, por eso, les quiero aclarar eso, no lo saquen de contexto, nadie se vaya a ilusionar ni a buscar prensa amarilla, pero bueno, estuvimos en un congreso juntos, en una actividad juntas allá en Córdoba,
y justo teníamos que pasar una noche allí y fuimos a la misma habitación pero en camas separadas. Lo vuelvo a aclarar y a tener muy en cuenta para que después tus enemigos no Una, empiecen a difamarte en este momento. una amistad de lo más casta y celibataria, pastor. Exactamente, muy bien, muy bien. Quiero aclararle que el pastor Ballerini nunca se autopercibió algo diferente de lo que es realmente, como testimonio lo doy. Pero bueno, realmente Gabriel hace poco tiempo atrás, de una manera, una decisión que yo considero más que sabia, dejó una responsabilidad ministerial para estar ya entrando en una arena que a muchos creyentes todavía le produce urticaria cuando la escuchan, que es la arena política. Así que comentanos algo, Gabriel, de eso, antes de que vayamos al tema central, que es lo que estamos tratando en estos días. Sí, no, básicamente el punto es, yo, yo dediqué, como vos lo contás, Néstor, dediqué mi vida a otra cosa, me formé para poder servir en el ministerio, es un llamado que responde a servir a la comunidad dentro de las filas de lo que es el cristianismo, extendiendo el reino, teniendo contacto con la gente y pudiendo hacer cosas en función de la gente. Eh, la formación tiene que ver en ese sentido. Ahora, hubo todo un proceso que se dio personalmente, se dio circunstancialmente, en el sentido que yo, además de mi llamado ministerial, tengo una formación en ética biomédica, vengo militando por la causa de la vida y las distintas temáticas desde hace 3 décadas. Estos temas Muchísimos años. no son nuevos para mí. Entonces, cuando esto digamos, se tomó lugar público y se puso sobre la mesa en la agenda pública, digamos como que ya tenía un músculo desarrollado, tenía un entrenamiento en el tema y eso hizo que tuviera que de alguna manera cambiar de ese escenario de servicio local a un escenario quizás mayor. Fueron sobre todo los 2 últimos años de mucho viaje, de visitar ciudades por ciudades, pegamos la vuelta a la Argentina durante 2 veces en 2 años, eh, y eso hizo que pudiera ir descubriendo un nuevo, una asignación, y lo entiendo así, una asignación nueva de poder seguir haciendo exactamente lo mismo, pero en otro tipo de escenario, quizás de una exposición más amplia, Claro. pero conservando los mismos valores, levantando los mismos valores. Y yo soy un outsider de la política, es decir, yo no me formé para hacer, Claro. es más, me encantaría dedicarme a otra cosa y hacer otra cosa. No es lindo, no es divertido, pero la verdad es que la política se metió conmigo, se metió con la educación de mis hijos, se metió con la jubilación de mis viejos, se metió con el presente y el futuro de nuestro amado país. Entonces, acá hay por lo menos 3 alternativas sin ser simplistas. Número uno, o seguimos quejándonos, qué mal que está la Argentina, qué mal que están las cosas, hablando entre nosotros y verbalizando permanentemente la angustia que tenemos de las noticias que recibimos a diario. Número dos, o hacemos catarsis en las redes nada más, posteamos memes y nos reímos entre nosotros y todos los días hay temas para poder hablar. O número tres, tratamos de involucrarnos y hacer algo para cambiar el flagelo y la crisis que estamos viviendo en este tiempo como país. Y la verdad que para todos los creyentes y sobre todo toda esa comunidad que sabe entender que venimos, nos formamos en un mundo donde se nos ha enseñado no te metas en política, no te metas en esto, no te metas en aquello, esto es mal. Sí, todo escenario es malo, es desgastante, tiene sus bemoles, pero es allí donde hay que estar, es allí donde hay que ser sal y luz, es ahí, no se trata de politizar la iglesia, no, ni mucho Claro. menos.
Claro. Se trata de llevar los valores cristianos a estos ámbitos que me parece por años fueron olvidados y hoy tenemos la consecuencia de estar cosechando políticos sin valores, con dirigentes que no tienen currículum, tienen prontuarios y con una dirigencia que cada vez está llevando al país una crisis mayor. Gabriel, hoy una pregunta que seguramente vos muchas veces escuchaste, pero me interesa ahora hacértela a vos, que estás obviamente iniciando una nueva faceta de tu ministerio, porque yo te quiero decir que yo creo que esto que estás haciendo no es otra cosa que involucrarte ministerialmente en un campo que es un campo desconocido para el 95% de los creyentes evangélicos de Argentina. ¿Los políticos de Argentina son el resultado de los valores de la Argentina o es al revés? No, totalmente. Son emergentes de una sociedad que no tiene valores. Es decir, nosotros en Argentina tenemos un gran profeta que fue discépolo Sí. al escribir Cambalache. Y estamos hablando de más de una centuria. Entonces, eso yo lo tomo como una realmente profecía, que fue una descripción en ese tiempo, pero que hoy se actualiza. Vos lees la letra lamentable, digamos, de Sí, sí. esa obra maestra, y es la realidad que se vive hoy. Y creo que los políticos de hoy son emergentes de la cultura y de la sociedad. Hoy la principal crisis que tiene el país no es económica, porque hay sus matices económicos. Hay algunos liberales que están analizando la cuestión y creen que solucionando temas de agenda económico va a cambiar el futuro argentino. Y la verdad es que hay un análisis un poquito más profundo que ese, es que la principal causa que genera la crisis que tiene la Argentina es absolutamente axiológica, es una causa moral. Tenemos un gran problema de moralidad de los argentinos. Y los políticos que votamos, que siempre en cada elección uno tiene que elegir a quién votar y siempre opta por el menos malo, porque no hay bueno, no hay propuesta buena, siempre es Claro. la menos peor, digamos. Sí, sí, sí. Uno trata y uno lo entiende, son emergentes sociales. Tenemos una sociedad y donde estamos involucrados que vive en una crisis de valores. Sí, sí, es allí porque más de una vez hablamos de que no me siento representado, no me siento representado, pero por lo menos en lo que es la teoría constitucional, nuestro sistema es un sistema representativo, o sea, que de alguna manera nuestros dirigentes tienen que representar. Y cuando te digo esto, te lo digo como una introducción al tema que vuelve a ser el déjà vu más reducido de aquellos intensos meses de mayo, junio, julio y agosto del 2018, que lo tenés que tener muy vivo en el recuerdo. Yo, por ejemplo, me acuerdo aquella larga noche del 8 al 9 de agosto del 2018, donde te estaba viendo discutiendo con el funcionario que hoy me avergüenza, porque me avergüenza que te trató tan mal allí y que hoy debe ser para vos un honor que te haya tratado tan mal, aunque no te trató de fenómeno, por lo menos vos sos un ser humano de acuerdo a su criterio, que es el ministro de Salud González García, que obviamente de todo corazón uno ora por los funcionarios, pero hay un deseo ferviente de que si tiene un poco de dignidad presente su renuncia, porque lo que dijo ayer, y no lo estamos sacando de contexto, es algo que ya supera todo lo que nos podríamos haber imaginado, porque él podría haber mantenido una postura como la que tenía, pero sin llegar a semejante efecto con lo que provocó, ¿no es cierto? Y recuerdo muy bien cómo te le plantaste con respeto, con educación, respeto que él no tuvo por otro lado, esto lo pueden ver si les interesa, seguro que debe estar en YouTube, pero cómo es posible que a veces las ideas de las mayorías sean colocadas como cautivas por una minoría que sigue siendo una minoría, pero que tiene la particularidad, Gabriel, de
tener un nivel de militancia y de insistencia sobre ciertas cosas que son sorprendentes, ¿no? Hoy estamos siendo gobernados por una minoría. El aborto no es un tema federal, al contrario. Argentina es celeste, la mayoría es celeste, Argentina es provida, pero hay una minoría que ha tomado el poder, que ha llegado al gobierno, que expresa el capricho de una de una comunidad absolutamente ideologizada y que está legislando en función de ese marco ideológico de una minoría, no respetando precisamente la opinión de las provincias, los representantes de las provincias, donde mayoritariamente la Argentina es provida. En ese año que vos recordás, Néstor, estábamos en Mar del Plata, estábamos en un congreso a Mar del Plata, y a causa de la votación y a causa del programa yo vine a Buenos Aires para estar en TN y después volví, había dejado a mi esposa, a los chicos ahí en Mar del Plata, y tuve ese programa con el actual ministro de Salud que en ese momento tuve la ocasión de decírselo en la cara. Es inconcebible que un ministro de Salud pueda estar promoviendo y proponiendo la pena de muerte para un paciente y no gestionando salud. Se me quedó mirando. Estaba Marcelo Bonelli ahí en TN. Sí, sí. Digo, a ver, la especialidad de la obstetricia, precisamente, consiste en poder atender a dos pacientes. Cuando una mujer embarazada visita al tocoginecólogo, al obstetra, el médico tiene en presencia dos pacientes, la vida de la madre y la vida del hijo. El ministro de Salud acaba de decir que no hay dos vidas, que es un fenómeno. Realmente es fenomenal la brutalidad astronómica con la que ayer nuevamente se auto boicotea, no tapando ni simulando en lo más mínimo su brutalidad. Cualquier estudiante de medicina de primer año, embriología se cursa en primer año, sabe, ningún científico bien informado puede negar que la vida humana comienza en la concepción. A ver, si no hay vida humana, no va a crecer. Es decir, la mujer cuando queda embarazada no queda embarazada de otra cosa que no sea su hijo. Es decir, Claro. no hay otra cosa Y, que no no sea su y yo no conozco ninguna que le diga a su marido, escuché el fenómeno. No, dice, escuché a tu hijo. Entonces, Es tan elemental. es una burrada astronómica que cualquiera queda sorprendido por lo que dijo, pero ¿cuál es el tema de fondo? El tema de fondo es que, por otro lado decía, es no querer reconocer lo que en realidad están haciendo. Es decir, de hecho lo dijo, dice, si nosotros reconociéramos que hay vida, Claro. estaríamos ante el genocidio más grande en la Argentina. Y sí, señor ministro, sí. es el genocidio más grande de la Argentina, sí. Sin lugar a dudas. Ellos necesitan la ley de aborto porque tanto este ministro como el ministro de la anterior gestión, Rubinstein, son ministros neomalthusianos que tienen como consigna sus dueños, sus patrones, Casa Fusa, Plan Parenthood, Fundación Huésped acá en Argentina, a nivel internacional, le están obligando de alguna manera a poder legislar estas leyes para ser partícipes de esta agenda globalista en la cual aún siendo acreedores, siendo deudores del Fondo Monetario Internacional con nuevos créditos, entre los requisitos se establece esto. Entonces, la supranacionalidad de este gobierno, también Gabriel, el anterior. Eso el argentino común, el ama de casa, el trabajador que se levanta a 4 o 5 de la mañana y está 4 o 5 horas en el Gran Buenos Aires viajando y quizás a lo mejor no tenga una orientación religiosa, sabe eso, sabe que hay detrás del tema del aborto legal, gratuito, un plan de tipo internacional, porque cuando hablamos esto mucha gente nos mira con cara, ustedes son fantasiosos, están creando una ficción que es más parecida a Hollywood o a Netflix que a la realidad, pero podríamos explicárselo esto en pocas palabras, porque hay datos objetivos. El 8 de agosto
en la contratapa del New York Times, creo, no equivocarme, había una solicitada presionando al Congreso de la Nación para que se promueva la ley. Eso, cualquier persona con dos dedos de frente dice, ¿qué pasa? ¿Por qué le interesan a alguien desde los Estados Unidos que esto se apruebe? Y esas cosas, ¿no? Pero ¿lo sabe el ciudadano común esto? No sé si lo sabe, estamos cada vez más compartiendo este tipo de información, que es información pública. Uno puede ver datos de lo más objetivos. Como que te pierdo allí. Yo estoy escuchando, sí, sí, yo te escucho, yo te escucho. Ah, ¿me escuchás? Estaba congelada Sí. la imagen. A ver, no sé si toda la gente lo sabe. Ahora se está cortando un poquitito la transmisión, un poquitito se está cortando, pero yo te sigo. Parece que se está cortando. Voy a ingresar. Sí, se hizo una interrupción, enseguida estamos nuevamente conectándonos para que vuelva a tener la transmisión. Se cortó un problemita de estos que solemos tener por el servicio de internet, pero ya estamos esperando nuevamente la transmisión. Tengan paciencia porque era muy importante lo que nos estaba de alguna manera comentando. Y entendemos que en cualquier momento va a poder contactarse nuevamente. Así que tengamos un poquititín más de paciencia. Estas cosas suelen ocurrir, estamos haciéndolo en forma de vivo y tenemos a veces estos inconvenientes. Pero bueno, con absoluta paciencia, como un proceso general que estamos teniendo. Así que ahí está, nuevamente estamos de Ahí vuelta. estamos, Gaby, estamos de perdón, vuelta. se cortó la conexión, perdón. Cosas que pasan, no hay problema. Estábamos con el tema de la agenda esta global, Gabriel. No sé hasta dónde se escuchó, pero nada, te lo resumo, te lo Dale. simplifico. Hay una agenda global que es indudable, más allá de toda teoría conspiranoica que pueda haber, hay una agenda globalista que se viene dando, que responde a grandes organismos internacionales que de alguna manera están llevando adelante, nucleando políticas de Estado para todo el continente. El año pasado, sin ir más lejos, se dio la conferencia de Nairobi, donde Argentina participa al igual que todos los países de nuestro continente. Solamente 3 países votaron en contra de los objetivos 2030, es decir, políticas de Estado de acá a 10 años, y que tienen que ver, por ejemplo, entre uno de esos matices, con derechos sexuales y reproductivos. Claro, cuando uno los escucha de esa manera, uno dice, ¿qué país no va a querer establecer en común con todo el continente una agenda compartida para derechos sexuales y reproductivos, que las mujeres tengan acceso a derechos sexuales y reproductivos? Claro, pero cuando uno ve a qué apuntan ese tipo de políticas,
se menciona como derecho, hay grandes eufemismos, hay un Claro, gran relato, hay una manipulación ideológica del lenguaje, donde se vacía de contenido ciertas palabras para asignarle otro. Por derecho sexual y reproductivo se contempla el aborto, políticas abortivas, políticas que tienen que ver con la manipulación genética. Entonces, lo venden como si fuera un derecho de salud cuando en realidad es uno de los crímenes más viles que tienen que ver contra la vida de un inocente. Entonces, los únicos tres países que votaron en contra de esa agenda fue Estados Unidos con un gobierno republicano. claro. Hoy, si el gobierno es demócrata, cambiaría absolutamente la posición. Pero con un gobierno republicano votó en contra de la... el gobierno pasado, el gobierno que finaliza en los Estados Unidos, desfinanció Planned Parenthood, desfinanció a la ONU y a la OEA, grandes entidades promotoras del género, promotoras del aborto, en fin. Entonces, Haití y Brasil. Brasil con un liderazgo conservador, ampliamente antiabortista. Argentina, dentro del pool del resto de los países, votó por supuesto a favor. Y esto es un compromiso de promover como política de Estado políticas de restricción de la natalidad, Claro. políticas que tienen que ver con legislar en favor del aborto y un gran compromiso en la promoción de las políticas de género, toda la imbecilidad de género que en este tiempo estamos viendo con creación de nuevos ministerios, por ejemplo, sacarle una partida presupuestaria al Ministerio de Defensa. Nosotros no tenemos cevita para mantener un conflicto armado, pero ni por 15 minutos, pero una partida presupuestaria para la creación de un Ministerio de la Mujer y Diversidad Sexual. En la provincia de Buenos Aires, el señor gobernador Michilos tiene un Ministerio de Masculinidad. Vos y yo ya tenemos unos años, Néstor. Decime qué Sí, significa tener no en sé, un la verdad. gobierno un Ministerio de Masculinidad. Entonces, no es más que crear una estructura estatal para bajar un lineamiento político, ideológico y generar una... Nosotros tenemos acá en la Fundación Huésped, ampliamente abortista, una fundación que nace en una época con la intención de atender pacientes con HIV, que se hizo conocida, que fue Sí, sí, sí. creciendo en ese sentido, pero que ha girado en este tiempo a defender digamos, a promover, que es la fundación del doctor Pedro Can, a atender y a promover fuertemente una posición absolutamente abortista. Fíjate que la Fundación Huésped, tanto en esta gestión y en la anterior gestión, Macri le había encomendado que los manuales que el Ministerio de Educación, que se iban a compartir en todo el sistema educativo, en todos los niveles, de diversidad sexual, gente de la Fundación Huésped los había escrito, ¿no? Había participado en la elaboración de esos escritos. Entonces, tanto el actual gobierno como el anterior son gobiernos que han sido atravesados por una agenda globalista. No hemos tenido en Argentina todavía el análisis, la maduración y el criterio de tener una mirada precisamente más nacionalista, digamos, se cierre a ese escenario de agenda global, a ese globalismo que está barriendo con todos los países. Gabriel, te quiero hacer dos preguntas que de alguna manera son comprometedoras, pero obviamente vos tenés la libertad para responderlas o no responderlas. La primera, ¿no te parece que la figura del Papa argentino que tenemos es un tanto tibia en este momento? Yo no he escuchado pronunciamientos fuertes. Y hasta dónde también nuestro Papa argentino está
podríamos decir, atravesado por ciertas simpatías ideológicas, no, por supuesto, hacia el aborto, pero sí hacia el gobierno de turno? Esa es la primera pregunta. Y la segunda que te quiero preguntar, vos como conocedor del sistema sanitario argentino en general y obviamente el de la Ciudad de Buenos Aires en particular, ¿estamos en condiciones para habilitar a nivel de la salud pública un aborto legal, gratuito y seguro dentro de las condiciones sanitaristas que tenemos en Argentina? Así que te doy dos para que elijas por cuál empezar. Empecemos con la primera. Dentro de la pastoral tiene un objetivo muy puntual. Y dentro de la pastoral uno tiene que relacionarse dentro de la estructura católica, cristiana, con la caridad, con el amor fraternal y con el respeto por todas las personas por igual. En la enseñanza, en el mensaje, aún desde esa pastoral, son categóricos con ciertos temas. Más allá de que todos los humanos tenemos, por acción o por omisión, una posición política, el que dice yo no entiendo nada de política, yo no hablo de política, digamos, nadie se acerca aséptico a una posición política, sea por acción o por omisión. Acá es al revés, acá uno conoce que hay una militancia muy explícita de años previos, muy de extremo y muy concreta, con una posición ideológica muy marcada, cercana a ese monto kirchnerismo, a ese peronismo monto kirchnerista que hoy ha tomado el gobierno. Entonces, dentro de ese marco ideológico hay una línea muy delgada entre hacer una pastoral desde ese lugar y hacer política. Me parece que en términos personales, que hoy hay un montón de gestos, un montón de expresiones, donde categóricamente uno puede ver ahí más a un político que a un pastor. En mi caso particular, para salvar las distancias, obviamente, yo de alguna manera creo en el respeto y en la independencia y en la autonomía que tienen que tener estas dos áreas totalmente diferentes. Tiene que haber un respeto mutuo, pero son autónomas y no deben mezclarse. Creo que en este tiempo el líder de la Iglesia Católica está mostrando, a diferencia quizás de otras posiciones anteriores, una mirada de lo más importante con el progresismo cultural, ¿no? Justamente su predecesor era lo contrario, una mirada más conservadora, una mirada más beligerante en cuanto a defender los valores que desde el cristianismo hay que defender, y acá hay una mirada mucho más condescendiente con ese progresismo cultural, con ese marxismo cultural. Cuando uno ve las amistades argentinas que entran y salen, su referente en Argentina es Grabois, digamos, a ver, Claro. Tomando terrenos, violando, no hay país que pueda sostenerse como tal en democracia si viola la propiedad privada. Claro. La propiedad privada es un derecho básico para la libertad, la propiedad privada, y la propiedad privada responde a dos mandamientos precisamente en la ley mosaica de la tradición judío. ¿De dónde surge el derecho a la propiedad privada? De la tradición judío-cristiana. No robarás y no desearás los bienes ajenos. Dos mandamientos claros de Biblia pura, ¿no? Entonces, a ver, no hay manera de explicar de otra manera donde prima una idea política por encima aún
de dos mandamientos que son troncales tanto para el judaísmo, para el cristianismo y para toda la cultura de la sociedad occidental y cristiana, todos los países donde la cristiandad se ha manifestado como base de conformación. En segundo lugar, Néstor, me decías, un poco aterrizando esto en el sistema de salud. Sí. Realmente cuando uno ve la letra del proyecto ahora, de esta ley de aborto, esta ley que intenta hacer legal la muerte de los hijos, de alguna manera se quiere legalizar, sacar el permiso legal que ciertas mujeres puedan matar a sus hijos y encima hacerlo dentro del sistema de salud pública. Es absolutamente... A ver, no quiero hacer una valoración del acto en sí del aborto porque eso es indiscutible y ya conocemos, Sí. todos conocen, pero yendo al sistema de salud, si vos tenés que pedir turno hoy para tratar cualquier especialidad en medicina, en cualquier obra social, aún pagando planes 210, 310 y 410 y lo que sea, la agenda en el turno, en la mejor prepaga, es dentro del mes, con Sí, suerte. te doy Es fe de dentro eso. del mes. Sí, 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 sí. En cualquier plan, no importa el plan, es dentro del mes. Esta ley de aborto lo que plantea es que dentro de los 5 días la práctica del aborto tiene que ser contemplada en la institución sanitaria donde le ha quitado la posibilidad de objeción de conciencia a la institución. Es decir, aún teniendo hospitales confesionales, que los tenemos, digamos, el hospital como entidad en sí tiene que garantizar la práctica abortiva, ¿sí? No hay manera de que no se pueda realizar esa práctica dentro aún de un hospital confesional, por ejemplo. Es decir, sí o sí tiene que brindar esa práctica, pero es tan vil que para cualquier otra patología que realmente contemple la salud, se tarda un mes y para una práctica de aborto son 5 días. Una nena de 13 años sin consentimiento de sus padres, puede asistir allí y, y, y debe realizársele la práctica abortiva. Es decir, esto confronta, realmente esto profundiza la grieta, esto confronta la sociedad, esto es encontrar otro marco más, otro flanco más, como si no tuviéramos flancos abiertos en este tiempo, 50% de pobres, 6 de cada 10 niños metidos en la pobreza, con un ajuste feroz a los jubilados, ganando aún muchísimo menos que la ley de previsional, de movilidad previsional votada por el Congreso, hoy con tanto caos en este tiempo encima, estar legislando una ley como esta realmente es algo descabellado. Encima, estamos hablando del día 10 de diciembre, vísperas de Navidad, Néstor. Ya Sí, diciembre sí, es el mes que nos acerca al nacimiento, es el mes que nos sí, acerca en ese bebé que nace, es sí. el mes de la Por eso, vida. Gabriel, por eso, por eso, Gabriel, es tan difícil. Los pastores, fundamentalmente, los que tenemos que a veces poner un paño frío sobre ciertas cuestiones, se nos hace tan difícil no creer en una intencionalidad maliciosa, política, que quiere la imposición de esto, porque más allá, y ahora nos metemos un poquitito en estos días, lo que está pasando en estos días, más allá de que las argumentaciones y las exposiciones, de los cuales vos sos uno de los expositores, por supuesto, a favor de las 2 vidas en las comisiones del Congreso, que se dieron durante meses en el 2018, ahora quieren hacerlo a 3 días. O sea, ni siquiera respetando o valorizando que se trata de algo grave, o por lo menos algo gravitante, que esto es la molestia que generó en todos nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué no hay posibilidad de un referéndum? ¿Por qué en las elecciones del 2021, quizás yo sea uno de los pocos
ingenuos que queden en el país de creo que el año que viene va a haber elecciones. ¿Por qué en las elecciones parlamentarias no hay un apartado que diga referéndum, sí o no, como ya hicimos? ¿Te acordás? En el 84, con las famosas, el tema de la soberanía sobre el tema de las islas, etcétera, etcétera, del sur. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tanta urgencia? ¿Por qué tanta? Y en el marco porque este año, y hay que entenderlo, fue un año particular, un año de pandemia, un año extraño, con tantas otras prioridades, ¿no es cierto? Eso es lo que se nos hace muy difícil a nosotros, que no, como no es el caso tuyo, que vos ya estás actuando deliberadamente y positivamente en política, pero en el caso nuestro, que muchas veces la gente nos consulta, se nos hace tan difícil decirle, no, de casualidad la metieron en diciembre. No, no es casualidad, hay intencionalidad, y tenemos que diferenciar, los creyentes, de una vez por todas, el hecho de que una cosa es orar por nuestros gobernantes y otra cosa es renunciar a lo profético que debemos tener de denunciar el pecado. Y esto es un pecado, esto es una aberración. Yo lo he Plenamente, no hay luchado. otra. Sí, no hay Sí, otra te escucho. manera. La iglesia es baluarte de la verdad, Amén. y como iglesia no podemos renunciar de ninguna manera a defender los valores que estamos llamados a tener. Tal cual. Lo que está mal, lo haga quien lo haga, Claro, y lo que exacto. está bien, y lo aplaudimos y lo haga quien lo haga. Ahora, Bueno, el, eso es lo el- que le explicaba, discúlpame, hace poco tiempo a un periodista que en el año 2018 no gobernaba este gobierno. Sin embargo, salimos a la calle, dimos el debate, luchamos, fuimos, vos estuviste, yo no estuve personalmente, mis hijos sí, en la lluvia, el 8 de agosto, el 4 de agosto, en esa manifestación del obelisco que fue extraordinaria. O sea que no es un tema que genera. Lo que sí me causa mucha indignación es ese apuro tan malicioso de querer hacerlo rápidamente. Y bueno, yo ya, cuando me preguntaron qué tenemos que hacer, y pedir que Dios de vuelta haga lo que hizo en la historia. Vos sos profesor de seminario y conocés de historia del cristianismo, a través de la historia y la historia bíblica, que Dios confunda las huestes del enemigo una vez más, porque es la herramienta de la oración la que todavía está a disposición, aparte de los mecanismos de acción práctica como lo hacen ustedes, ¿no? Pero eso es lo que de alguna manera nos molesta tanto, que nos quieren hacer un regalito de estas características justo en una época tan cara para la mayoría de la población argentina, vuelvo a insistir, porque no es una cuestión de colores, porque no, si no tienen problemas los daltónicos, es un tema Tal de cual, vos ideología. citaste, sí, Te escucho, te sí, escucho. vos citaste, Néstor, ahí en el 2018, que fue tremenda esa concentración en el obelisco. La mayoría de los que participamos ahí, el hashtag, el lema fue "con aborto no te voto". Y fue Claro. maravilloso ver cientos de miles de argentinos diciéndole no al aborto, "con aborto no te voto". Esa voz la escuchó el Senado, y el Senado, al ver semejante manifestación de argentinos, hizo que no fuera ley. Pero esa declaración fue falsa, Néstor, y esa es mi amargura, y discúlpame hacer catarsis un poquito con vos. Muchos de los que fueron al obelisco y dijeron "con aborto no te voto", terminaron votando a conciencia un partido y un frente explícitamente abortista, donde, y mi gran pesar es saber que hay un montón de autopercibidos cristianos, que son cristianos, pero que han puesto por encima de los valores del cristianismo, por encima de la vida, por encima de la familia, por encima de una educación sin ideología, han puesto su preferencia partidaria. ¿Qué preferencia partidaria? Bueno, estas que son abiertas y explícitamente abortistas. El Frente para Todos, ya lo mencionamos, el anterior gobierno fue el que presentó el proyecto de ley, Sí. también responde a un progresismo cultural, pero en particular este ha sido absolutamente una lista clorofílica. No hay un solo injerto de celeste en las listas que han presentado. Primordialmente ha sido listas absolutamente verdes. Entonces, hay que
tener conciencia, y yo siempre lo digo con los pastores, en todos los consejos pastorales, hay que tomar conciencia y es cierto. Para el que tiene fe, nuestra batalla, no luchamos, como decía el apóstol Pablo, contra las Claro. personas, nuestra guerra es contra autoridades, principados, ¿no? De maldad, es una guerra espiritual. Pero esa guerra espiritual es una guerra cultural, es una guerra ideológica, pero es una guerra política, es una batalla política. Necesitamos entender que los cambios en nuestro Sí. país se van a dar a través de la instrumentación política. Entonces, yo valoro muchísimo, creo que el arrepentimiento, la maduración, nos acerca otra vez y nos centra en el camino. Pero valoro mucho cuando hay creyentes que reflexionan y dicen, sí, me equivoqué. Yo espero que haya mucho arrepentimiento porque lo que no entiendo es cómo poder militar en un espacio donde es contrario a combatir a los pobres, al contrario, es un espacio que multiplica la pobreza, es un Mm. espacio absolutamente con un ADN de corrupción histórica, de corrupción estructural, un espacio absolutamente ideologizado para que la meritocracia, los valores de bien queden desterrados, es un espacio absolutamente cristofóbico, un espacio que es contrario al ABC, es un espacio que pone subsidio, partida presupuestaria para, como por ejemplo, sostener un INADI con una directora de INADI que es absolutamente una anticristiana que combate el cristianismo desde el Estado, con armas del Estado, supuestamente es para no discriminar, pero está criminalizando al que defiende valores y está criminalizando al que osa decir la verdad. Entonces, creo que los pastores, por encima de su nostalgia partidaria y de su corazón partidario, este, Parece que se está cortando de vuelta. Bueno, parece que se está cortando de vuelta. Vamos a ver si podemos reiniciar. Tengan un poquitito de paciencia que vamos a estar reiniciando ya. Pasó hace un ratito y vamos a tratar de que vuelva. Esto suele ocurrir a veces en el uso de el internet y de la transmisión. Ahora, estamos de vuelta, Gabriel. Estábamos. perdona, se me cortó No, otra vez. no hay ningún problema. Estabas diciendo que el creyente debe revalorizar desde su conciencia partidaria, de su, no sé si utilizaste la palabra melancolía o recuerdo, ¿no? Porque evidentemente hay muchos que en otros contextos estos temas no se trataban y parecería que todo sigue igual, y evidentemente hay un cambio aquí, ¿no? Y hay un cambio dentro de la estructura del partido. A ver, hoy gobierna el peronismo, el sello partidario es el peronismo, hay un rejunte de todo, digamos, pero hay una expresión peronista, monto kirchnerista, pero en realidad es parte. Ahora, los que votan con el corazón y la nostalgia, hay que decirles que sus líderes fundadores han sido defensores de la vida. Totalmente, sí, sí, Es sin decir, duda. el peronismo histórico ha sido absolutamente celeste. Hoy tenemos una expresión que más que peronista es de una centroizquierda y una izquierda muy marcada, digamos, ¿no? Atravesado absolutamente por una comunistación muy, muy, muy fuerte.
Entonces, la agenda progresista se ha metido ahí y ha girado, ha cambiado. Es decir, no nos olvidemos que durante el gobierno de Cristina, de repente, ella se ha manifestado en favor de la vida y de repente ahora Sí, está absolutamente todas las filas identificadas en contra de la vida, ¿no? Entonces, a ver, yo creo que esa línea de análisis, de ver nuestros valores, de ver la incidencia, la libertad que la iglesia necesita para desarrollar su ministerio y la libertad que como ciudadanos necesitamos para vivir en un país vivible, creo que son variantes de análisis que hay que tener en cuenta a la hora de votar nuevamente. exactamente. Y eso es lo que de alguna manera en ese aspecto se tiene que desafiar. Nosotros en más de una oportunidad, no sé si a vos te pasó, Gabriel, a veces cuando nos expresamos con un sentido profético o cuando denunciamos ciertos pecados que vienen inexorablemente de la mano de ciertos dirigentes políticos, corremos el riesgo de que nos dicen están utilizando el púlpito para hacer política, pero no es así, es denunciar pecado, hágalo quien haga, porque por eso uno de nuestros principios fundamentales es la verdadera separación de la Iglesia y el Estado, pero no como lo plantea el marxismo cultural, sino como zonas de intromisión, o sea, tenemos que ser libres, vivir libres, una iglesia libre, en un Estado libre. Donde se pueda llegar a desarrollar la actividad profética. Por eso es que siempre vemos con sospecha cuando hay ministerios que reciben dádivas de los estados provinciales, nacionales o Uh -huh. municipales, en cuestiones que no tienen que ver con lo social, sino que tienen que ver con la práctica del culto, porque eso condiciona, y vos lo sabés bien, hay un montón de consiervos en ciertas provincias del norte argentino que reciben un cheque todos los meses. Entonces, ¿cómo vamos a Uh -huh. salir de eso si están condicionados justamente por el Estado? Por eso es que creo que es una hora muy importante No me y creo imagino. también, Sí. sí, te escucho, te escucho. No, no, es que te escuchaba hablar, Néstor, y no me imagino a Juan el Bautista regalándole un Nuevo Ah, Testamento al gobernador, sacándose una selfie y diciéndole, señor Herodes, yo quisiera, después de un desayuno, yo quisiera sugerirle algunas cositas, ah, tenga bien, es decir, la verdad es que cada uno tiene un llamado. exacto, Eso es claro, cada uno tiene un llamado. Pero la voz profética es una voz que por encima de cualquier circunstancia prioriza un mensaje. Y exacto. creo que como iglesia tenemos que entender eso. Es decir, hay algunos que son llamados a compartir paz y amor, y está muy bien, la iglesia es paz y amor, la iglesia es amor, la iglesia la palabra, el mensaje es acercamiento, pero dice la iglesia es espada, la iglesia es martillo. Claro. Y dice Jeremías, ustedes son mis martillos. Y de repente alguien va a encarnar ese ministerio que cuando habla rompe, que cuando habla te duele, que cuando habla, y bueno, creo que es parte, todo es parte del ministerio de la iglesia, aquella que con sandalias de paz comparte ese mensaje de paz y amor, pero también es parte del ministerio de la iglesia ese mensaje agudo, profundo, no simpático, pero que hay que decirlo, la verdad tiene que primar también. Exacto. Gabriel, se nos está yendo ya la hora de conversación y sería muy bueno que vos, desde el lugar que Dios ha permitido que ocupes, yo quiero decirles a cada uno de los que ha seguido este vivo, tantos de los que son de alguna manera hermanos en la fe de las congregaciones, como también a todos los seguidores que podés tener en este momento por el hecho de estar involucrado en este compromiso que has asumido, que yo valoro muchísimo tu vida, tu servicio, tu ministerio. Sé que lo que estás haciendo lo estás haciendo de todo corazón. Sé que esto te trae más problemas y más conflictos y menos diversiones, por así decirlo, que cuando quizás estabas en otro perfil, pero como ocurrió también con la reina Esther,
que te voy a hablar de Antiguo Testamento a vos y sos profesor, decirte que quizás para esta hora has llegado y para este tiempo Dios te preparó durante tantos años. Yo nunca voy a olvidar una imagen de esas que quedan grabadas en tantos congresos y actividades. Año 2005 estábamos haciendo un congreso de JEVA, de la Juventud, allí en Mar del Plata. En ese mismo congreso había una manifestación de la, no sé cómo se llama, Mujeres Argentinas, o no sé cómo, cómo es el logo que tiene, y recuerdo muy bien que se habían instalado diferentes stand o carpas, y había una carpa donde estabas vos con unas fotografías, obviamente eran unas filminas mucho más divertidas de las que el presidente usa cada vez que tiene que anunciar la prolongación de las cuarentenas. Y yo me quedaba pensando, te estoy hablando del año 2005, acá a la vuelta, 15 años nada más. Y yo en ese momento dije, esto puede ser que alguna vez en la Argentina llegue algo tan terrible, tan aberrante, y llegó, y llegó. Ujú. Por eso bendigo tu vida y valoro tu vida, porque creo que Dios te preparó para tanto tiempo, durante tanto tiempo, para que en esta hora te quedes en tu país, te quedes en tu país, porque yo quiero también decirle a los que están siguiendo esto, Gabriel tuvo oportunidades para irse del país con ministerios que le iban a traer mucho menos dolor de cabeza, mucho mejor pagos, con muchas más bendiciones económicas, pero se quedó acá para pelearla. Y yo creo que eso Dios lo sabe y te va a estar respaldando siempre, Gabriel. Por eso te lo quería decir. Y para decirle a un montón de gente que a lo mejor no te conocía y solamente te vio como la cara visible en tantos lugares, que Dios te preparó también, porque es difícil ir a medios de comunicación que sabemos que le bajan línea estos sectores progresistas para que ataquen, y en algunas oportunidades atacan sin fundamentos. Yo estoy reflexionando en esta semana qué importante es para los creyentes estar siempre preparados para tener defensa y para hacerlo con mansedumbre y con la templanza necesaria para dar razón de la esperanza que hay en nosotros. ¿Te acordás hace 10 años, Gabriel, cuando estábamos tarde en el Congreso de la Nación con una multitud en contra del matrimonio igualitario? Y qué dolor me daba a mí, qué vergüenza ajena, cuando los periodistas iban a hablarle a los hermanos y le hablaban de Satanás, le hablaban de los demonios, de un montón de cosas que no es que no sean ciertas, pero que no son argumentos para defender esta postura tan cara para el corazón de Dios, que es la vida desde la concepción en el seno materno. Por eso es que bendecimos tu vida desde acá, desde Bahía Blanca, valoramos lo que estás haciendo, te cubrimos en oración, más allá de que puede haber hermanos que quizás ponen el hilar fino y dicen, bueno, pero en la postura política que hoy está el pastor Gabriel, yo estoy en desacuerdo, pero más allá de eso, pero creo que lo que te movilizó a hacerlo es lo correcto y la dirección correcta, y sabemos que Dios quiere colocar a su gente en este tiempo tan especial, porque es un tiempo especial, y especialmente, valga la redundancia, después de la pandemia, porque nosotros estamos hablando de la pospandemia, lo concreto es que todavía la pandemia sigue. Dos o tres cositas finales, nos interesa tu opinión, como una persona con la especialización que vos tenés. Circulan versiones, que son versiones que no sabemos de dónde vienen, de la peligrosidad o de la, podríamos decir, la inseguridad que crea el tema de la vacuna. ¿Qué tenés para decir dentro de tu conocimiento de ese tema también, Gabriel? Primero, déjame agradecer tus palabras tan generosas y aprecio, valoro enormemente por el afecto que te tengo, Néstor, a vos y a toda la familia, y la autoridad de la que lo decís, con el tremendo ministerio que el Señor te llevó a vivir, no solo ahí en Bahía y en toda la zona, sino de influencia en todo el país. Aprecio enormemente el apoyo y tus palabras y las oraciones tan necesarias en este tiempo. Gracias. Una palabra final, no sé cuánto queda, cuántos minutitos quedan, pero la vacuna, en términos generales, cualquier vacuna es un logro
de la humanidad para el cuidado de la salud integral. La vacuna es una gran invención, un gran aporte de la medicina, eso en términos generales. En el último tiempo, con tanta ideologización, hoy se habla de vacunas dentro de un marco geopolítico. Entonces, ya no estamos hablando solo de un instrumento sanitario, sino estamos hablando de quién la hizo. Rusia. Entonces Pfizer de Estados Unidos, Alemania, sí. Pero si es la China, no. Si es la Rusia, entonces hoy hay un elemento que más allá del plano sanitario, está atravesado hoy por esta locura que estamos viviendo, que hace a esta agenda global, que hace a estas teorías que pueden llegar ahí a conformarse en forma conspiranoica. ¿Qué elementos, qué componentes tiene? ¿Quién la hizo? No, seguro que hay una intencionalidad ulterior a la fórmula de esa vacuna, porque en realidad, entonces, es muy difícil hacer ciencia en este tiempo dentro de ese marco. Lo cierto es que las vacunas, hoy las vacunas se están estudiando, la mayoría están en fase 3, tiene que pasar tiempo y los resultados van a ser publicados en las mejores revistas científicas, como siempre ocurre, para tener buena data y para, en el caso de ser necesario, poder acceder a ellas. Otro gran tema es la obligatoriedad o no de esa vacuna, es decir, qué política el gobierno, los gobiernos van a usar, y ahí eso abre y genera también otro gran tema de discusión, de debate sobre la obligatoriedad o no, que está dentro de este marco que yo te decía, que atraviesa hoy la geopolítica, todo este tema. Pero hoy estamos ahí frente a un virus que está, frente a una cepa que está allí y frente a nuevas estrategias, nuevas armas para poder enfrentar esto, ¿no? Así que Dios nos guíe con la mejor sabiduría a tomar las mejores decisiones en este tiempo para cuidarnos todos. Claro que sí, claro que sí. Bueno, yo también te agradezco tus palabras, Gabriel, y doy testimonio de tu gran entrega, de tu gran amor como familia. No nos olvidamos cuando tuviste en aquellos largos meses de lucha, en la primera ley, cuando se abrió el debate por la ley en el 2018, que estuviste por Bahía Blanca dando charlas, conferencias con el periodismo, y que te tomaste el tiempo. Para nosotros eso fue tremendo, de venir a visitar a mi esposa, y estaban mis hijos también, y son esos pequeños detalles lo que engrandecen la relación, porque sabemos que lo haces de corazón, y la valorización que desarrollas en ese aspecto. Así que te queremos bendecir, queremos orar por tu vida, para que el Señor te cubra. Me gusta mucho una palabra que tiene un antecedente económico de la época desde la Rúa: que te blinde el Señor. ¿Te acordás del blindaje? ¿Cuántas cosas pasamos nosotros? Vos no tenés mi edad, sos más joven, pero cuántas cosas, cuántas cosas. El blindaje, que el Señor te blinde. Porque es evidente que, como dice la palabra, no es contra carne y sangre, pero hay cada bicharraco, marca, cañón, dando vuelta con todo esto, para que el Señor te pueda llegar a cubrir, para que el Señor te pueda llegar a levantar de acuerdo a sus propósitos, y cuando estés bajo los gobernantes, los dirigentes, que mantengas esa voz profética, sabiendo de que el Señor está con vos. A veces creo que ministerios como el tuyo levantan en alto esa función profética. Ser profeta en este tiempo no es hacer un pronóstico tipo Orangel de cómo va a estar el tiempo, o con quién se va a casar Periquita con no sé quién, sino fundamentalmente decir lo que Dios dice del pecado, amando al pecador, pero denunciando la maldad y denunciando el pecado también. Y que vamos a seguir creyendo con todo nuestro corazón, porque parte de nuestras convicciones en la palabra y de la verdadera ciencia de que hay vida desde la concepción en el seno materno, que no hay fenómenos, hay vidas,
y eso lo vamos a decir en todos los lugares y Dios te va a dar la gracia a vos para decirlo en los lugares donde Él te va a colocar. Y quiero decirte algo de parte del Señor que siento en mi espíritu. Dios te va a asombrar en las próximas semanas, Gabriel. Te va a asombrar. Cosas que no te imaginabas, te va a preparar para que de esa manera el nombre de Dios sea glorificado. Porque Dios honra a los que le honran, y vos sos uno de los que le honran. Si me permitís, y si nos permiten todos nuestros hermanos y amigos, oro por vos en esta tarde. Pastor. Gracias. Padre de amor, gracias por esta charla, gracias por tu siervo, Gabriel, que tú lo has colocado en este tiempo en nuevas arenas ministeriales a través de la acción política. Te pido que tú lo cubras con tu manto de amor, que lo blindes, especialmente de todos aquellos enemigos que se levantan contra ti, Señor. Tú lo sabes, tú lo conoces, y te pedimos una vez más, nos unimos en oración con quizás multitudes de hermanos desconocidos y amigos desconocidos que defendemos la misma causa, que tú estés confundiendo, Señor, cualquier ardid del enemigo, como lo hiciste en la época de Elías, de Eliseo y de otros profetas, lo vuelvas a hacer ahora, Señor, para que sea tu palabra la que se levante con poder en este tiempo. Mientras tú haces eso, Señor, prepara un pueblo que sepa dar razón de la esperanza que hay en nosotros. Un pueblo, Señor, que defienda, se levante una generación de apologistas de tu palabra, Señor, ante tanto ataque que estamos recibiendo de todos lados. Y que podamos saber que nuestra misión aquí en la tierra no es quedar bien con un mundo que te odia, sino ser fieles a ti en lo que tú has determinado. Amén. Señor, cubre a Gabriel, cubre a Cecilia, Señor, cubre a sus hijos, Señor, que haya un blindaje sobre ellos también en el aspecto emocional, en el aspecto, Señor, de sus sentimientos, para que estén fortalecidos por ti por esta hora que estamos viviendo. Y por sobre todas las cosas, Señor, que tú estés fortaleciendo a tu iglesia y llamándole la atención también a aquellos hombres y mujeres que nos representan como evangélicos en la Argentina, para que no se duerman, para que estén con sus lámparas encendidas y para que puedan practicar un ministerio profético. Señor, un verdadero ministerio profético de denunciar al pecado, pero amando al pecador como tú nos enseñaste. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. 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 Bueno, Gaby, Dios gracias, te bendice. pastor. Dios gracias. te bendice. Un gusto enorme esta charla, poder verte y saber que detrás sigue fluyendo esa frescura, ese ministerio, esa influencia tan linda que tanto enriquece al reino. Gracias, Néstor, gracias. Bueno, gracias, Gabriel. Cariños a Nelly, a Rubiño, que está ahí. Sí, un beso enorme y toda la bendición para toda la familia también. Igualmente para ustedes, un saludo a Cecilia, a la familia. Y bueno, cuando tengas algunos minutitos, léete el libro así, me haces el prólogo. Ya está. Ya está, próximamente. Es algo que muchos no conocen. Publicando ese libro, muy bueno. Muy bueno. Bueno, Gaby, un fuerte abrazo, un honor charlar con vos, querido. Del mismo modo, abrazo grande. Hasta pronto, hasta pronto. Bueno, le decimos a nuestros amigos también, mientras ya nos estamos despidiendo, que esta grabación queda ya en el perfil correspondiente, en el perfil Néstor-Golucio, para que ustedes puedan recomendarla si la consideran valiosa a sus amistades, a sus contactos. Inclusive se puede mandar por vía del WhatsApp a todos aquellos amigos y hermanos que no tienen la red social Instagram. Así que esto que ya queda grabada, van a ver dentro de lo que es mi perfil, Gabriel Barellini, y ahí pueden ustedes estar viéndolo en los próximos días. Gracias también por el aguante de todos ustedes, los bendecimos, gracias a todos los que mandan saludos también. Ojalá esta charla haya podido ser de edificación y de extensión para que este reino, con los agentes que Dios está levantando en esta hora. No se pierdan el próximo miércoles, que tenemos también una joven política argentina comprometida con el reino de Dios que va a estar con nosotros. Ya lo vamos a anunciar oportunamente. Un beso para todos, Dios les bendiga, que tengan un excelente descanso.